Pues en primer lugar comentarle que el tema sigue vigente, que el tema no caduca y que seguiremos dando la lucha de manera consistente en favor de las madres, los padres, pero sobre todo en favor de nuestra niñez mexicana. El día de hoy las reglas de operación publicadas por la Secretaría de Bienestar excluyen a 15 estados de la República Mexicana, 15 estados que no estarán considerados para el programa de estancias infantiles, que equivale casi a 100,000 niños mexicanos que hoy no tienen una alternativa para su cuidado en esta etapa fundamental de la vida, que es la primera infancia. ¿Cómo vamos y hacia dónde nos dirigimos? En primer lugar, el día de hoy están presentados más de 3,700 amparos en toda la República Mexicana, con respuestas muy favorables en algunos estados, en donde a través de este Frente por los Derechos de la Niñez, es un frente apartidista, es un frente de expertos en la materia y sobre todo de muchas voluntades de quienes tenemos como agenda prioritaria la niñez mexicana. Hay fallos a nuestro favor, es decir, hay fallos de los jueces a favor de quienes dirigen las estancias infantiles, y le exigen al gobierno de la República tener la posibilidad de asignar los recursos necesarios para los cuidados de los niños. Nos da mucho gusto porque este es un paso jurídico que nos da esperanza y sobre todo pues que nos permite tener una ruta crítica para avanzar en favor de los derechos de los niños. Pues también el día de hoy nos fue informado que hay distintos espacios donde ya se está asignando el recurso por parte de la Secretaría de Bienestar, nos da muchísimo gusto, sin embargo nada garantiza que ese recurso será asignado para el cuidado del niño y nada garantiza, porque las reglas de operación no lo prevén de esta manera, que ese recurso sea supervisado precisamente para la atención, cuidado, alimentación de nuestros niños. Es decir, hoy el futuro de los niños, en más de 350,000 de ellos, es incierto. Tenemos muchos reportes, lamentablemente reportes de accidentes y muertes de nuestros niños mexicanos, justo porque la estancia infantil cerró, y eso pues nos mortifica muchísimo porque esto se hubiera podido prevenir, ese dolor tan grande que hoy viven las familias mexicanas. ¿Hay una cuantía de cuántos amparos están ganados hasta el momento? Sí, tenemos más de 120 amparos ganados, sobre todo en los estados norte del país, pero bueno, pues seguiremos dando la lucha, cuentan con todo nuestro apoyo, que sepan personalmente y de nuestra voz que estaremos muy pendientes de las resoluciones, del seguimiento de los mismos, exigiendo a los tribunales que estamos pues todos en un grupo colegiado muy atentos a las resoluciones y sobre todo, bueno, pues que es un tema que no pierde vigencia, la prioridad de nuestros niños. Y yo quisiera aprovechar también para hablar precisamente de esta agenda nacional que pareciera que los niños, porque no votan, no aparecen en ella. Tenemos una serie de acciones que nos preocupan terriblemente y que esperamos que se corrijan en el corto plazo. Una de ellas es que el día de hoy en la Comisión de Niñez le pedimos a la señora presidenta que todos los grupos parlamentarios firmen un exhorto al secretario de Salud para que dé cuenta de esta falta de los recursos para el tamiz neonatal, esta prueba médica que le hacen a los niños recién nacidos, para que tengamos conocimiento de cuál es el estado que guarda esta prueba que define el presente y el futuro de los niños en cuanto a su salud. También insistimos que en el Pleno se vote las licencias para los padres de familia que tienen un hijo con cáncer. Hay más de 9,500 padres esperando la posibilidad de acompañar a sus hijos con su licencia laboral del 60% de su salario. También estamos pendientes y en el limbo la respuesta que no tenemos sobre los implantes cocleares, esta tecnología que permite revertir la sordera cuando hay una hipoacusia bilateral, y esto nos da una respuesta porque es una tecnología muy cara, vale casi $500,000 y sin duda inaccesible para la mayoría de las familias mexicanas. Las estancias infantiles, por supuesto, el cierre de los comedores comunitarios, un espacio que alimentaba más de 500,000 de mexicanos todos los días, con una población de más del 65% de niñas y de niños. El recorte del 50% a los programas de las escuelas de tiempo completo, ya no hay recursos para los niños con síndrome de Down porque se cerraron los centros, ya no hay recursos para los niños superdotados o los niños genios que se tenían identificados, estos niños mexicanos que nacieron en esta condición privilegiada y que el gobierno tenía la posibilidad de becarlos, ya se quitó ese recurso. Y como estos hay muchos ejemplos más. Entonces, más allá de los partidos, yo hago una invitación a que todos podamos hacer un solo frente en favor de la niñez. Lo decía de manera muy clara, y con esto concluyo, Nelson Mandela: si tú quieres revelar el alma de una sociedad, observa el trato que le dan a sus niños. Tenemos todos la responsabilidad de poner en el centro de atención y de derecho a los niños mexicanos. ¿Es una afrenta, una embestida plena contra la niñez en México por todos estos recortes? Pues es que pareciera que su frase de los niños no, es con que no queremos avanzar con los niños, es decir, no hay
recursos para los niños y queremos que nos demuestren lo contrario, queremos votar, por ejemplo, en el presupuesto que se presente durante el 2019, más recursos para la infancia. Lamento profundamente que en el recurso aprobado, que por supuesto nosotros votamos en contra, cuando vimos la disminución de los 2,000 millones de pesos para las estancias, tampoco hay recurso para el DIF nacional. Tuve la oportunidad de dirigir esta institución y quitaron todos los recursos, los más de 300 millones de pesos etiquetados para la atención a la discapacidad. Hay más de 1,200 espacios en todo el país, las unidades básicas de rehabilitación que solucionan la vida de nuestros niños con discapacidad, porque ahí reciben su terapia y para este lugar y para estos lugares ya no hay recursos. Hoy la CONADIS no tiene titular, el área eje rector de la política pública en favor de las personas con discapacidad no tiene rector porque de alguna manera no le permiten tener a alguien que dirija esta política y bueno, pues las personas con discapacidad exigen tener por supuesto un área que resuelva, pero sobre todo de manera integral pueda tener una planeación estratégica. ¿Se mantendrá la denuncia a nivel internacional contra estas acciones de gobierno? Celebramos profundamente la presencia de los distintos grupos parlamentarios en Qatar, en donde se está haciendo una discusión muy importante. Tenemos diputados del PRI, del PAN, que han alzado la voz con mucha sensatez, con mucho conocimiento y con mucha congruencia en favor de la niñez. Y también quisiera agregar que hace unos días Michelle Bachelet estuvo en el Senado y ahí se hizo un reconocimiento al programa de estancias infantiles porque es un modelo que la UNICEF reconoce en México como de protección a la infancia. Entonces, bueno, pues hay una contrariedad absoluta entre lo que hace este gobierno y lo que recomiendan las instancias internacionales. ¿Es ignorancia o simplemente el acaparar recursos? Pues dice Clara Torres, que era la responsable del programa durante el inicio de esta administración, que la subsecretaria y la secretaria le comentaron al presidente que vislumbraban en este programa una amenaza electoral, que había más de 35,000 mujeres, que en su momento había fundado el programa Acción Nacional y que después le dio continuidad el presidente Peña y que bueno, pues les pareció un riesgo que no podían mantener. A mí me parece, si esta es la respuesta, absolutamente irresponsable porque no hay proyecto que debe politizarse. Se es gobierno y se es gobierno para todos.